Como soy un estudiante y con pocos ingresos no cuento con un auto para moverme, así que me puse mis audífonos y fui caminando. Faltando unos 5 minutos para llegar sentí esa sensación de que alguien me estaba siguiendo y efectivamente, 3 sujetos seguían cada paso que daba. Giré hacia la derecha y corrí lo más que pude hasta la próxima cuadra y bajé la velocidad para disimular. Cuando estaba a punto de volver al camino volví a voltear y ahí estaban, pero a quizá unos 100 metros de mi camino hasta donde ya no me viera, y aceleré y llegué a la panadería. Faltaban 7 minutos para que comenzara mi turno. Entré y recordé la regla número 3. Dije al aire, buenos días, ¿cómo están? Yo excelente. Hice una pausa y dije, qué bueno que estén bien. Continué con lo mío. En el mostrador había un vaso con agua, supongo que será la señora. Pensé en no dejar uno y solo rellenar en caso de que fuera necesario, pero para no arriesgarme tomé un vaso de donde se servía el agua, lo llené y lo puse en el mostrador como decían las reglas. Detrás del mostrador había una puerta, al entrar había 3 puertas, las cuales eran la zona de trabajo, el almacén y el cuarto de gerencia. Había una nota en la puerta de gerencia, la cual decía, buen día José, el día de hoy no estaré. En caso de que necesites que te ayude, solo llama al mismo teléfono que aparecía en el cartel, donde estoy te contestaré de inmediato. A.T. Florentina. Me molesté un poco al darme cuenta que no me ayudaría en mi primer día de trabajo, pero por algo me dio las reglas. Así que tomé la nota y por detrás estaba una lista de lo que haría hoy, así que entré al almacén, tomé todos los ingredientes teniendo en cuenta las reglas. Afortunadamente no había ningún producto abierto, pero al darme la vuelta para salir de ahí se escuchó un quejido al fondo del almacén. Preferí no saber qué era y me salí de ahí. Entré a la zona de trabajo, dejé los ingredientes y puse mi mochila en los ganchos designados. Tomé un mandil y un gorro de arriba de donde dejé mis cosas y aseguré con llave mis pertenencias y me dirigí a trabajar y fui a encender la luz y hice la oración. Para evitarme problemas, una vez dicha la oración y a las 5:45 en punto encendí las luces. Fui, preparé las masas y las dejé reposando en lo que hacía otras cosas. Tomé una escoba y me dispuse a barrer la parte del mostrador y limpiar las mesas. Me fijé si los vasos de agua aún tenían agua y sí, aún tenían el agua que dejé. Terminé de limpiar y me fui a revisar la masa. Al entrar me percaté que la amasadora estaba encendida. Entré en pánico, pero recordé la regla. Llamé a la dueña y me contestó instantáneamente. Y le dije regla número 8. A lo que me dijo, sal de ahí, cierra la puerta, sal al mostrador y di, Luis, parece que se ha dañado la amasadora, escucharás un golpe en la puerta, tras esto tócala 4 veces y luego entra, debería estar solucionado. Si tienes alguna otra duda o problema no dudes en llamarme de vuelta. Rápidamente cerré la puerta y sin mostrar miedo salí al mostrador. Luis, parece que la amasadora se ha dañado de nuevo. Sentí una ráfaga de aire y escuché un golpe detrás de mí. Me acerqué a la puerta y toqué 4 veces. Entré, y la amasadora había vuelto a la normalidad. Revisé los ingredientes y se encontraban en perfecto estado. Me dispuse a formar y hornear y listo. Salieron perfectos. Los puse en la vitrine. Para esto ya eran las 8 a.m., así que abrí el negocio y comenzó a llegar la gente. Todo siguió perfecto hasta que se agotó el café en grano que vendía, así que fui al almacén a ver si aún teníamos. Busqué y busqué hasta que al fondo lo encontré. Debajo de la estantería encontraba un pasillo que daba hacia abajo del local. Cuando comencé a volver a escuchar quejidos, me acerqué un poco para ver qué lo provocaba. El ambiente comenzó a calentarse cada paso que daba. Mareado por el calor, recordé la regla 7 que hablaba sobre el cetano. Me giré y me dispuse a salir. Cada paso que daba el ambiente cambiaba a uno más normal. Cuando estaba a punto de salir del pasillo escuché la voz de mi abuelo. Me aguanté las ganas de voltear y salí del lugar. Me dirigí a vitrine. Revisé los vasos y estaban a 1/4 de estar vacíos. Rápidamente los volví a llenar y continué con mi trabajo. Después de la experiencia escalofriante en el pasillo del sótano, decidí centrarme en mi trabajo y mantener la calma. A medida que la mañana avanzaba, atendí a los clientes, serví pan recién horneado y realicé todas mis tareas con precisión y cuidado, siempre recordando las reglas establecidas. El ambiente en la panadería era extraño pero apacible. Podía sentir la presencia de algo más, algo que iba más allá de lo tangible, pero me mantuve enfocado en mis responsabilidades y evité cualquier interacción innecesaria. La hora del almuerzo llegó y aproveché para tomar un breve descanso. Salí al pequeño patio trasero de la panadería, donde había una pequeña mesa y unas sillas. Me senté a disfrutar de mi comida mientras observaba el tranquilo paisaje. De repente,
escuché risas provenientes del horno. Recordé la regla número 9 y, sin mirar en esa dirección, me concentré en mi comida. No permitiría que los extraños sonidos perturbaran mi tranquilidad. Después del descanso, regresé al interior de la panadería y continué con mis labores. Me aseguré de mantenerme alejado de los maniquíes en la esquina del salón de ventas, siguiendo la regla número 12. Sabía que podrían engañar mis sentidos y era mejor evitar cualquier interacción con ellos. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en la panadería parecía volverse más denso. Escuché susurros en el fondo, pero recordé la regla número 15 y los ignoré por completo. Seguí trabajando diligentemente, enfocado en mantenerse seguro y cumplir con mis responsabilidades. Conforme se acercaba la hora de cierre, me aseguré de que todo estuviera en orden y que los productos estuvieran listos para el día siguiente. Me despedí de mis compañeros invisibles, agradeciéndoles su presencia y solicitando su protección en mi regreso a casa, como dictaba la regla número 20. Apagué las luces y cerré la puerta de la panadería detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras caminaba por la oscuridad hacia mi hogar. Recordé la regla número 19 y me apresuré a abandonar el lugar antes de que las luces se apagaran automáticamente. Finalmente, llegué a casa sano y salvo. Me senté en mi sofá y reflexioné sobre el día lleno de reglas y extrañas experiencias. Aunque estaba agotado, me sentí aliviado de haber seguido las reglas al pie de la letra y de haber sobrevivido a mi primer día en la panadería. Me pregunté qué más me depararía el futuro en ese lugar misterioso. Sabía que había mucho más por descubrir y que cada día sería un desafío. Sin embargo, estaba decidido a enfrentarlo con valentía y seguir las reglas para mantenerme a salvo. Con estas reflexiones en mente, me recosté en mi sofá y me preparé para descansar, consciente de que el próximo día en la panadería sería otro capítulo en esta intrigante y peligrosa aventura. Que estaba a punto de tornarse peor el siguiente día en la panadería, todo parecía transcurrir con normalidad al principio. Seguí las reglas como de costumbre y me enfoqué en mi trabajo. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder. Mientras preparaba la masa en la zona de trabajo, noté que los ingredientes empezaron a desaparecer misteriosamente. Revisé las estanterías una y otra vez, pero los elementos esenciales para hacer el pan simplemente no estaban allí. Comencé a sentir una sensación de pánico mientras recordaba la regla número 5, que advertía sobre la manipulación de los ingredientes. Desesperado por cumplir con mi trabajo y evitar cualquier consecuencia negativa, decidí tomar una medida drástica. Ignoré la regla número 5 y decidí salir corriendo hacia el almacén para buscar los ingredientes que necesitaba. Al abrir la puerta del almacén, me encontré con un espectáculo aterrador. Los estantes estaban desordenados y los productos estaban esparcidos por el suelo. No había rastro de los ingredientes que necesitaba. Me di cuenta de que había cometido un grave error al romper una de las reglas más importantes de la panadería. Justo cuando me di cuenta de mi error, escuché una voz siniestra detrás de mí. Me giré y vi a 3 figuras oscuras paradas en la entrada del almacén. Eran los mismos sujetos que me habían seguido en el camino hacia la panadería el día anterior. El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía lentamente. Parecía que mi vida estaba en peligro, y no sabía qué hacer. Justo cuando los sujetos se acercaban, la puerta del almacén se abrió de golpe y la dueña de la panadería, Florentina, apareció en el umbral. Con una mirada de ira en su rostro, Florentina se dirigió a los sujetos en lo que parecía latín y los echó de la panadería. Una vez que se aseguró de que se habían ido, se acercó a mí y me preguntó qué había sucedido. Con voz temblorosa, le expliqué que había roto una regla y que los ingredientes habían desaparecido. Florentina suspiró y me miró con severidad. Luego, con un tono de voz más suave, me explicó que las reglas existían por una razón. La panadería estaba protegida por fuerzas sobrenaturales y al romper las reglas, había permitido que esas fuerzas se manifiestan. Me confesó que ella había sellado un pacto con entidades místicas para proteger la panadería. Las reglas eran un sistema de equilibrio delicado, y al romperlas, había alterado ese equilibrio. Con lágrimas en los ojos, le pedí disculpas y le aseguré que no volvería a cometer el mismo error. Florentina aceptó mis disculpas, pero me advirtió que a partir de ese momento tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Aunque estaba a punto de morir, ella había decidido salvarme una vez más, pero no podía garantizar mi seguridad en el futuro. Desde ese día, redoblé mis esfuerzos para seguir las reglas y respetar el equilibrio de la panadería. Aprendí que las normas estaban ahí por una razón y que mi vida dependía de seguirlas al pie de la letra.
Aunque la panadería seguía siendo un lugar misterioso y peligroso, decidí enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Cada día era una lección y una prueba de mi capacidad para sobrevivir en ese extraño mundo de reglas extrañas. Y aunque a veces temía lo que vendría, me sentía agradecido por la oportunidad de formar parte de algo más grande y misterioso que yo. Mientras cerraba la panadería una noche, noté un libro antiguo en una estantería. La cubierta estaba desgastada y las páginas amarillentas, lo que indicaba su antigüedad. Sentí una extraña atracción hacia él y, a pesar de mi sentido de precaución, decidí hojear sus páginas. A medida que avanzaba por el libro, el ambiente en la panadería se volvía cada vez más inquietante. Las sombras se retorcían y los murmullos susurraban en mi oído, aumentando mi incomodidad. La curiosidad luchaba contra el miedo dentro de mí, alimentando un deseo irrefrenable de descubrir el origen de aquel libro misterioso. De repente, un ruido metálico resonó desde el almacén. Era un sonido discordante y escalofriante que rompió el silencio nocturno. Mi corazón se aceleró, pero la atracción hacia el libro y la necesidad de llevarlo conmigo a mi casa. Aquel libro hablaba sobre un misterioso individuo que se caracterizaba por unos ojos penetrantes y una sonrisa retorcida. El suspenso invadió el ambiente, envolviéndome en una sensación de peligro inminente. Al final de la hoja decía la manera de alejar a esa criatura y decía lo siguiente: has violado la paz y la seguridad de este lugar sagrado. Tu presencia aquí es inaceptable. La figura encapuchada comenzará a vacilar por un momento, pero luego lanzará una risa oscura y se desvanecerá en la oscuridad. Las siguientes páginas eran muy similares, era una especie de catálogo de criaturas clasificando de la más peligrosa a la menos peligrosa. Al final del libro había otro listado de reglas, a lo que mi curiosidad le ganó a mi temor de involucrarse más en esto. Reglas adicionales para sobrevivir en la panadería. Hola, te habla Rodolfo. He trabajado aquí con mi esposa desde que tengo memoria, pero no me queda mucho tiempo. Estoy a punto de morir. He bajado al sótano varias veces y mi perspectiva de la realidad ha cambiado mucho. Las reglas que tiene Florentina son ineficientes al momento de proteger a los trabajadores de este lugar. Aquí dejo un listado de reglas que te ayudarán aún más. He hecho que este libro de manifieste una vez llegue algún nuevo empleado a este lugar. Debería aparecer de la nada. Por favor, sigue al pie de la letra todas las reglas adicionales. Si quieres asegurar completamente tu seguridad, si notas a alguien observándote desde afuera de la panadería, evita hacer contacto visual y no le des ninguna señal de reconocimiento. Podría tratarse de un acechador o alguien con intenciones maliciosas. Mantente alerta mientras estés en el lugar, no le quites la vista en el próximo minuto. Evita tocar los objetos antiguos que se exhiben en la vitrina del salón de ventas. Algunos tienen una energía residual y podrían provocar extrañas visiones o sueños. No explores el área detrás del espejo del baño de empleados. Se dice que hay un pasaje oculto, pero nadie ha regresado después de adentrarse en él. Si encuentras una moneda en el suelo, no la recojas. Podría ser una trampa para atraer entidades negativas hacia ti. Déjala donde está y no la toques de ninguna manera. Debería desaparecer en los minutos siguientes. Si escuchas el llanto de un niño proveniente de la sala de descanso, no entres. Es probable que sea una ilusión creada por fuerzas desconocidas para distraerte y llevarte hacia un peligro inminente. Evita los espejos en la panadería después de las 10 p.m. Se cree que durante esas horas, reflejan realidades alternativas y podrían mostrarte cosas que preferirías no ver. Nunca hables en voz alta sobre tus sueños mientras estés dentro de la panadería. Puede haber oídos invisibles que escuchan y pueden utilizar esa información en tu contra. Si sientes un escalofrío repentino y persistente en ciertas áreas de la panadería, no te acerques. Podría haber una corriente de energía negativa o presencia maligna. Mantente alejado de esos lugares. Si encuentras una llave antigua en un cajón olvidado, no la uses ni intentes encontrar a qué puerta pertenece. Guarda la llave en un lugar seguro, podría estar relacionada con secretos oscuros. Evita las conversaciones prolongadas con los clientes que parecen conocer demasiado sobre la panadería. Algunos podrían ser espías o estar involucrados en actividades que podrían poner en peligro la seguridad del lugar. Este libro no debe verlo Florentina, ya que si cae en sus manos no tendrás escapatoria. Desde que tiene 90 años ha comenzado a delirar, de adjudica que ella estableció un balance, pero todo lo contrario, nunca ha existido. Es una buena persona, pero si se entera de la existencia de esto, no puedo asegurarte que sigas con vida los próximos días.